Y ahora tengo el placer de poder presentarla. Es ex diputada de la Cámara de Diputados, es abogada, es ambientalista, es una de sus expertices. A mi entender, de las personas que te pueden citar el reglamento de memoria y de las que más conoce cómo funciona el sistema legislativo. Y con esta presentación, Graciela Camaño en el aire de la tribu. Graciela, muchas gracias por atendernos. Ari Raimundo y toda la banda te saludamos, o sea, digamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te trata esta mañana, Graciela? ¿Cómo estás? Ay, agobiada. Entre el calor y la situación... El calor agobia. Acá, Cami Castelnuovo, coincido completamente, Graciela. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Va a haber que adaptarse, ¿no? No, eso, por supuesto. A unas cuantas cosas va a haber que adaptarse. Qué momento histórico, tanto nacional como internacional, ¿no? Hace unos momentos repasábamos, por ejemplo, lo que es el gabinete de Donald Trump, lo que es la Secretaría de Energía, y quiero empezar desde tu formación ambiental, consultándote cómo ves el hecho de que se reemplacen todas las energías renovables por el fracking en un territorio donde, por ejemplo, tenemos la falla de San Andrés. Sí. Bueno, es lo que la gente eligió para que le administre los próximos 4 años, ¿no? Uh-huh. Y es gente que representa intereses, esto hay que tenerlo bien claro. Indudablemente ellos no representan los intereses, o no intentan representar los intereses de las mayorías. Ellos representan los intereses de unas pocas personas de mucho dinero, que quieren hacer inversiones vinculadas a la destrucción de la naturaleza, cuando ya desde fines del siglo pasado vemos con comprobaciones científicas que esta forma de producir y de consumir ha generado una enorme aceleración del deterioro del ambiente. Esto no es relato, estos son datos. Claro. Que se pueden comprobar, que cientos de científicos han trabajado para llegar a las conclusiones que se llegaron, y que lo vivimos los mortales comunes en cada episodio de la naturaleza, que por sus características y su violencia nos dice que algo está pasando con la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, ellos necesitan justificar la depredación, necesitan justificar para entregarle a las personas a las que ellos pretenden representar, y entonces han puesto a todo aquel que piense distinto. Ellos no pelean por una ideología, o sea, acá no hay ideología, acá hay intereses económicos de los sectores más concentrados, y que encontró a una dirigencia política totalmente debilitada, saliendo de una pandemia sin respuestas acertadas, ni económicas, ni políticas. Creo que a la gente, más que dolerle las económicas, les duele la falta de respuesta política que se tuvo, la desaprensión que se tuvo con la salida de la pandemia, esto de dirigentes que vivían como si nada estuviera pasando mientras se enterraban muertos. Bueno, todo esto tiene estas repercusiones. Mirá, ninguna pandemia a lo largo de la historia de la humanidad dejó la sociedad igual que antes de la pandemia. Siempre hubieron cambios profundísimos. Y esta no va a ser la excepción, porque además esta fue una pandemia famosa, que por el nivel de movilidad que tiene el humano afectó mucha gente. Y esto decanta, o sea, sí. Es evidente que la persona que más aportó para la campaña de Javier Milei en la Argentina es la persona más aportó en términos económicos, que se está beneficiando con toda esta entrega de la minería que se necesita hoy, ¿no? Porque vos fíjate que ellos
denostan la cultura woke, como le dicen, Sí. pero andan buscando los minerales que se necesitan para ¿cómo es que se llama? Para tener una energía limpia. ¿Por qué? Porque el gran negocio del otro personaje importante de esta historia que se está escribiendo en América, Sí. es el señor que ayer nuestro presidente defendió como si estuviera defendiendo a la madre. Sí. Sí, no En defendió a su propia canciller, pero con Elon Musk no tuvo ningún problema. No, pero en una actitud que evidentemente es indefendible, además. El nazismo, y yo esto lo estudié profundamente, Uh-huh. tuvo determinadas características. Y ese saludo, mal que les pese a todos, es un saludo nazi. El relato del nazismo incluye toda la estética, porque cuando se construye relatos de poder, Sí. bueno, se pone todo, se fijan en los pequeños detalles. Entonces, basta comparar una foto con otra para entender de que efectivamente ahí hubo una simbología nazi del saludo. ¿Me entendés? Sí, perfectamente. Y no te discuto que el señor Musk es un señor que hizo unos aportes impresionantes con su propio dinero, pero que también hace muy buenos negocios. Claro. Ahora, vos fíjate qué increíble que es, ¿no? Hasta hace poco tiempo Elon Musk, cuando vos lo mirás en su historia y en su vida, es una persona que indudablemente tiene la información necesaria para saber que el planeta está en riesgo, o sea, no el planeta, porque este también es creo que también nos hemos equivocado con los mensajes. Uh-huh. El humano no va a salvar al planeta. El humano es una insignificancia como especie en el planeta. Pero lo que sí va a afectar todo lo que está ocurriendo es al humano como especie. Claro. O sea, si nosotros continuamos en los niveles de calentamiento que la era industrial ha provocado en el planeta, hay dos fenómenos. Hay un calentamiento que está destruyendo fundamentalmente el gran piloto del planeta, que son los océanos, Uh-huh. y también está destruyendo especies. Entre las especies que no van a poder subsistir, seguramente va a estar la especie humana. Y este hombre que hace excursiones a Marte, etcétera, ¿qué es lo que busca haciendo excursiones a otros planetas? De alguna manera busca ver cómo puede instalarse la vida en otro planeta de la especie humana. Claro. O sea, él es consciente de que efectivamente el derrotero del calentamiento global va a llevar a complicaciones severas a la especie humana. Pero bueno, viste, es muy difícil porque vos a todo esto tenés una sociedad que está muy preocupada y muy ocupada con las cosas simples y sencillas de la vida, ¿no? Uh-huh. Llegar a fin de mes, tener previsiones en sus posibilidades de vivir, de alimentarse, de tener unas vacaciones, tener certezas con su trabajo, no estar pensando que lo van a echar, no estar pensando que no va a tener derechos, y entrar y salir tranquilo de su casa. Esto es lo que quiere el ciudadano común, y esto es lo que no ha logrado el gobierno anterior, y esto tampoco lo está logrando este gobierno. Justo me traes para acá, y con esto que mencionabas, repasaba ayer, bueno, cuando sucedió el escándalo de agarrar infraganti al ex senador Cuadra con el bolso con $200,000. Al poco tiempo sucedió el informe que da cuenta de los departamentos de Cristian Ritondo por más de $3 millones, quien todavía no se expidió, pero que vimos una defensa bastante cerrada de parte de Javier Milei. Y yo me pregunto, cuando vimos esa situación, incluso cuando fue lo de Cuadra, siendo de otra fuerza política, por supuesto que le aportó los votos para la ley Bases Cuadra,
salieron a defenderlo, quisieron declarar nula la sesión, sucede lo de Ritondo, salen a defenderlo. No sé qué lectura haces al respecto, pero ¿hay alguna posibilidad de que esa defensa haya sido para quedarse con Ritondo? ¿Para intentar que haga un salto a la libertad avanza? Es un inmoral el presidente. Es un inmoral que hace predominar un relato que frente a la vorágine de problemas que tiene la sociedad no está en condiciones de examinar. Vos fíjate que él ganó una elección diciendo que iba a conseguir plata de un banco privado, no sé, ya tenía la plata, porque lo más importante era la dolarización. Uh-huh, sí. ¿No? Sí, sí. Se suponía que él resolvía todos los problemas de los argentinos dolarizando el país. Y generó un debate en torno a eso. O sea, la campaña giró en torno a una quimera propuesta por un violento. Porque cuando alguien le quería contestar otra cosa, le respondía con violencia. Bueno, es todo mentira. Es un filibustero. Es todo mentira. Ahora, aparentemente, por todo lo que te están diciendo en las cataratas de noticias que te están dando, lo que el Fondo Monetario Internacional pueda llegar a dar es para empezar a ver si se sale del cepo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, movilizó el relato de manera violenta y nadie le pide explicaciones. O sea, no hay nadie que le diga, señor, espere, usted dijo, voy a conseguir plata porque hay que dolarizar para resolver los problemas. Sí, y de repente volvemos a... Se está constantemente modificando el relato con una incertidumbre muy grande, con una incertidumbre que vos decís, pero ¿a dónde vamos? ¿Esto está bien? Claro. Y cuando mirás quiénes se benefician y de la manera en que se benefician, porque aquí hay personajes conocidos, o ya nos olvidamos quién es y qué hizo Caputo. Ahora, él dice es el héroe nacional y parecería que hay una palabra santa venida de Roma y que establece que acá hay un santo. No, y que 3 años antes lo insultaba por básicamente totalmente, quemar más de 18.000 millones de dólares. Es muy violento todo lo que nos pasa, es muy violenta la mentira, es muy violenta la falta de valores y la reivindicación para sí mismo en la construcción de un personalismo total. Este es un presidente que, si nos tomamos el trabajo de mirar a qué se dedica, él se dedica a ponderar su visión, ¿no? Y bueno, y esto fantástico que tienen los relatos estos quiméricos, que es apuntar a digamos, a el cielo nos va a proteger. Es más o menos como decir la nada misma, ¿viste? Estamos hablando con Graciela Camaño, ella es abogada, ambientalista, ex diputada de La Nación. Graciela, este es un año electoral en el que, a mi entender, si las elecciones fueran mañana, yo creería que la Libertad Avanza podría sacar más de un 40%, y siguiendo ese razonamiento, sobre todo con esto que vos comentás, ¿no? De cómo se va construyendo el poder y el relato de este gobierno, ¿qué posibilidades ves de que, si se viera fortalecido, convocaran a una constituyente? Él lo dice constantemente. ¿Vos lo ves como algo posible? Ellos no están de acuerdo con la Constitución y fundamentalmente no están de acuerdo con la reforma del 94. Vos fíjate que la reforma del 94, lo que trajo en nuestra Constitución, las constituciones fueron construidas sobre la base de la libertad y los derechos políticos. Sí. Por el siglo XVIII, más o menos. Los países occidentales tomamos como línea de trabajo, por inspiración de grandes filósofos y pensadores, la idea de organizar nuestra nación en torno a un sistema que sea democrático, o sea,
que la gente pueda estar representada, que haya una representación, que quien preside no sea alguien que viene de Dios. Claro, claro. O sea, lo que se pretendió es que los reyes que venían de Dios no sigan haciendo lo que se les cantara. Y lo que se defendió en ese momento, lo que se buscó fue la libertad, la famosa Revolución Francesa, y los derechos políticos de las personas. Después, más adelante, hubo una oleada de pensamiento universal que empezó a mirar que no solamente había que tutelar a las personas desde el punto de vista de la libertad y de los derechos políticos, sino también en el hacer. ¿Qué es el hacer? El individuo que hace, que trabaja. Y más o menos a finales del siglo XIX se incorporaron a las constituciones del mundo los derechos sociales, el derecho individual del trabajo, el colectivo y la seguridad social. Mira, fíjate cómo habrá sido de fuerte esa oleada que en la Argentina la plantea Perón con la reforma constitucional del 49, y cuando vienen los gobiernos militares, más allá de todo lo que se destruyó, ellos rescatan el 14 bis, ellos rescatan, arman una constituyente bastante trucha y meten los derechos sociales. Más o menos por el finales del siglo XIX, principios del XX, se completa otro círculo de pensamiento que tiene que ver con los derechos de los usuarios y consumidores, tiene que ver con los derechos a un ambiente sano, tiene que ver con los derechos humanos, con la igualdad de la mujer. O sea, esto que ellos hablan de cultura woke está constituido por un proceso social en todos los países occidentales. Ellos dicen, hay burócratas en Naciones Unidas que nos dicen lo que tenemos que hacer. No, mirá, Naciones Unidas es gobernada por los presidentes que están asociados los países a través de sus representantes a Naciones Unidas. El Acuerdo de París fue firmado por casi la totalidad de los presidentes que participaron en la reunión, salvo Irán, Irak, países petroleros. Ahora, ¿cómo entendés entonces el planteo de salirse del Acuerdo de París de Estados Unidos y de Argentina? ¿Cómo lo entendés? ¿Qué vamos a hacer como los países petroleros árabes que viven en la coyuntura y que evidentemente no han construido ninguna certeza y seguridad para sus pueblos? Y tomando lo que vos decís, son resultados de procesos históricos, no, dicho mal y pronto, el capricho del presidente de turno. Totalmente. Vos fijate que otra cuestión que es importante recalcar, no existe un solo poder, porque el sistema está generado, está creado con 3 poderes, mejor dicho con 4. El poder constituyente es uno de los poderes del Estado. El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. O sea, son 4 los poderes del Estado, los que ordenan el Estado. Ahora, desde el año 94 y antes hasta acá, el poder judicial ha generado legislación con su jurisprudencia que va más allá de lo que hacen los legisladores. Porque al resolver los casos sobre la base de la Constitución, el Poder Judicial ha avanzado mucho más que la dirigencia política en materia ambiental, en materias de derechos del consumidor, en materia... O sea, el avance que tiene la Argentina no está solamente en las leyes que los políticos de dudosa reputación, como el señor Pueyder, pueden poner y sacar. Eso no es una nación tiene mucha más solidez. Entonces no es que acá viene un presidente y te dice, yo me voy del acuerdo como si se fuera de la anotación del club de barrio. Porque hay todo un trámite y hay toda una jurisprudencia, doctrina, leyes, reglamentos, etcétera, y hasta involucras al derecho internacional. Vos fíjate que la vez pasada, cuando Trump quiso salir del Acuerdo de París, el Acuerdo de París no tiene más solvencia y obligatoriedad por Estados Unidos
que es el gran depredador ambiental que tiene el mundo. Uh-huh. En este momento emite muchísimo más China que Estados Unidos, pero cuando agarras las emisiones acumuladas, el que ha emitido más es Estados Unidos. Sí. Y uno de los países que menos emite CO2 es Argentina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese club de los emisores? Graciela, pensaba un poco con lo que planteabas y esto de que existiera una posibilidad de una constituyente y tomando la división de poderes. A mí me preocupa, pensando, por ejemplo, en la ley bases, que pareciera que el aparato judicial no tuvo nada que decir. Lo único que se hizo fue frenar el capítulo laboral del decreto 70, pero que luego salió en una ley, se otorgaron superpoderes, lo que hablábamos de Ritondo. A mi entender, pareciera, y me puedo equivocar, que los tres poderes estuvieran alineados con las propuestas y políticas que está llevando adelante Javier Milei. No veo un muro, un freno a las reformas que quiere llevar a cabo. Yo creo que hubieron excesos en los gobiernos anteriores, uh-huh, y creo que de eso son conscientes todos, de los excesos que cometieron, y por eso también los encontrás a todos muy calladitos, tratando de resolver sus problemas electorales, no ver cómo están en alguna lista de reelección. Pero creo que Milei es el resultado de la mala praxis y de los excesos de los gobiernos anteriores. Esto lo tenemos que tener bien claro. De la misma manera en que, bueno, la historia se repite. Cuando mirás de los procesos universales pasa lo mismo. Estas locuras que se apoderan del poder por algún tiempo lo hacen porque no han habido respuestas, porque han habido excesos, porque no ha habido conducta política. Y esto tenemos que decirlo, porque esto es así. La gente no es estúpida, la gente no votó a un personaje como porque es mala persona. El que va a votar con la expectativa de salir del barro, de salir para algún lugar. Ahora, la dirigencia política es la responsable de haber puesto a la sociedad argentina entre la espada y la pared. Y vos fijate que a pesar de todo eso, nadie dice, yo tuve una responsabilidad. Y todos están en una pelea sin la construcción de un discurso, de algo que te permite decir, bueno, pero acá hay algo interesante, inteligente. Yo creo también que vivimos una sociedad líquida, sí, avasallada por la información. Que la información no siempre es información fidedigna, que este es el gran drama de toda la información. Sí, sabemos un montón de cosas, pero no sabemos qué es cierto y qué es mentira. Y la dirigencia política, en su conjunto, que tenía como norte, o que tiene que tener como norte, el bienestar común, uh-huh, la administración del bienestar común, ha privilegiado su individualidad, ha privilegiado seguir siendo, estar, y ha privilegiado la administración del poder por sobre la política, porque la política es excelencia. Por eso nadie se calienta cuando le dicen casta y todo el mundo se queda callado y se camuflan y creen que también pueden ir ahí a vulnerar discursos que durante años sostuvieron, y entonces también a ver cómo se acomodan, cómo agachan la cabeza, sí, y cierran la boca. Esto ocurre porque lo que estás mirando es tu interés personal y no estás mirando el interés común. Graciela, la última, perdón, porque esto es lo que nos está pasando, y esto no es responsabilidad del personaje Milei, esto es responsabilidad de cada uno de los dirigentes políticos. La última, y te agradecemos mucho el tiempo y te extendemos la invitación algún día, si podés y si querés participar de otra entrevista en piso, nos avisás qué facturas te gustan y las tenemos preparadas. La última
podés contestarla, podés no contestarla si querés, es una opinión mía. Pienso en aquella convención de Gualeguaychú de la UCR, en la que se suma al PRO y se forma Juntos por el Cambio, y empezamos a ver movimientos de la UCR, aquellos famosos llamados diputados con peluca. De repente vemos que algunos intendentes, sea el caso de Diego Valenzuela, de 3 de febrero salta hacia La Libertad Avanza. Vemos movimientos de Gustavo Valdés. A tu entender, ¿qué ves vos? Yo veo que pareciera que la UCR salta de el PRO para saltar a La Libertad Avanza, como un pase de manos, ¿me explico? Tomando esto que vos planteabas del individualismo político. Bueno, lo mismo podemos hablar de la interna del peronismo, ¿no? Pero me llama mucho la atención la UCR. A mí no me llama la atención porque de alguna manera vos has visto siempre que siendo el partido que es, nunca se pudo recuperar. Uh-huh. Nunca se pudo recuperar la UCR, siempre estuvo ahí en una actitud más bien, digamos, de formación corporativa y no de, no, yo lo lamento muchísimo porque si vos agarrás los dirigentes de manera individual, salvo excepciones, sí, pero son personas honorables, no son tipos jodidos. Claro. Lamentablemente, es como que se conforman con poco. Yo dije ante los primeros pasos de Javier Milei que era mejor político que economista. Y el día que lo dije en un programa de televisión, me miraron con cara de loca porque se podía decir eso en ese momento. Yo sigo sosteniendo que es mejor político que economista, y que tiene todas las malas artes de la política. Amontona toda esa cosa que él mismo denota. Todo eso es la práctica política de él. Bueno, es lamentable, pero también creo que es una circunstancia. Hay que reponerse y ni el peronismo ni el radicalismo como partidos políticos están en condiciones. Vos ves los dos y decís, ¿qué están haciendo? Claro, sí. La actitud de Cristina Kirchner de empoderarse con la chapita del partido peronista que denostó toda la vida. ¿Me entendés? Sí, Ahí sí. es donde yo digo, privilegian el poder por sobre la actitud de mirar de una manera más generosa lo que se está necesitando. Clarísimo, Graciela. Y bueno, te esperamos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente día. Gracias por participar. Gracias. Que les vaya bien con el calor. Muchas gracias. Igual para vos. No salgas que es una trampa. Quédate con el aire o con el ventilador. El ventilador que gasta menos energía. El ventilador, totalmente. Muchas gracias. Hablábamos con Graciela Camaño, ex diputada de la Nación, abogada ambientalista. Quédate ahí que ya volvemos.